Hola a todos, queridísimos amigos y amigas. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast especial aquí en Fincratic, donde tratamos de lidiar con temas de actualidad o con preguntas o con análisis fundamental para saber cómo podemos convertirnos en mejores inversionistas y aprender a ser un verdadero inversionista real, full 2.0. Aquí estoy con mi queridísimo amigo y socio Alejandro Rosenberg. ¿Qué tal, Hola, Alejandro? ¿Cómo Diego. estás? Bien, ¿tú? Todo muy bien, todo muy bien. Aquí hace unos días ajetreados, harto movimiento Ah, por varias cosas. sí, pues tú estás para que los auditores sepan, digamos, tú estás en Estados Unidos, en Miami, y yo estoy acá en Chilito. Así es, así es. Estamos aquí en Fincratic, somos globales, estamos en todas partes. No sé si las personas que están aquí escuchando saben, pero como filosofía nos gusta el promover que cada uno pueda trabajar desde donde quiera, y tenemos de hecho gente acá, tenemos gente en Colombia, tenemos gente en todas partes, y de eso se trata, tratar de traer flexibilidad, pero también la seriedad de lo que las inversiones requieren, y aquí estamos para tratar de explorar un poco más el tema. De Ha acuerdo. sido intenso, ¿no? Sí, ha sido duro y yo no sé cómo, o sea, no te quiero asustar, pero estar en Estados Unidos no es, No, o sea, ahora agradezco estar en Chile, digamos, ojalá que no pase nada, digamos, pero sí. igual es complicado el tema, digamos. Sí, te voy a decir la verdad. Ahora aquí la idea es un poco hablar de los efectos de este tipo de situaciones en tus inversiones y todo. Y la verdad es que hablar del tema me incomoda. Me incomoda porque uno ve lo que está pasando y el costo humano que esto está teniendo. Entonces, tratar de verlo del punto de vista frío como que duele, pero es lo que hay que hacer. Uno tiene que hacerlo y tiene que tratar de ser racionales. Tenemos que ser racionales en este tipo de situaciones. Pero duele lo que está pasando. Vemos Sí. videos, vemos las partes afectadas, lo que ¿cierto? Hermanos están sufriendo allá, así que esperemos que esto termine y que hayan prontas buenas noticias, y que Ujú. salgamos a la luz de esto y para adelante, de que podamos volver a paz y Sí, tranquilidad, de verdad. sí, en el fondo queremos dejar claro, ¿cierto? Que no es porque hablemos de qué hacer en temas de finanzas con esto, no nos duele lo que está pasando. Pero Así bueno, es es. nuestro trabajo y creemos que es nuestra responsabilidad también, sin, sin aislar lo que está pasando en el tema humano, dejar claro eso, que tenemos que hablar de esto. Y esto significa básicamente el poder entender qué ha pasado, porque a veces en el fondo lo que mejor explica el presente y el futuro a veces es la historia. Entonces, y esa historia es bastante, lamentablemente, rica en conflictos bélicos y rica en datos financieros de precios de acciones, etcétera, retorno. Entonces, la pregunta un poco que uno o que queremos resolver es qué ha pasado en la historia con los conflictos armados y con los mercados bursátiles, ¿no es cierto? Entonces, Exactamente, para ver un poco cómo exactamente, uno puede actuar, sí. exactamente. Ese es el tema, ese es uno de los temas que hay que tratar de entender. Y sabes que, Alejandro, me gustaría, como antes de atacar directamente ese punto, creo que es importante que los inversionistas, ¿cierto? Nuestros inversionistas, todos los inversionistas sepan exactamente cómo funciona el mercado para entender qué es lo que está pasando, porque uno ve y ve que no sé, puede ser que tengas inversiones o en Fincratic o donde sea que tengas, de repente las cosas caen y suben y caen y hay volatilidad, pero es importante entender quizás cómo funciona el mercado y de qué se trata. Y déjame explicar a lo que voy. El mercado básicamente, ¿qué es? Es un lugar en donde gente se encuentra para comprar y vender un porcentaje de una compañía, ¿ya? Ahora, ¿cómo llegamos a ese precio? ¿Qué determina el precio de una compañía? Entonces, hay mucho escrito, mucha literatura, modelos, análisis cuantitativo, pero solamente para tratar de simplificarlo. Si yo tengo que entender de qué se trata el mercado trata de traer al presente toda la ganancia y todos los flujos que esa compañía va a generar. Entonces, Facebook es una compañía, ahora Meta, ¿cierto? Entonces, Meta gana plata en distintas partes por los comerciales, ¿cierto? Distintas cosas que va poniendo en sus redes y va generando ingresos. Los ingresos que genera hoy valen más que los ingresos que va a generar en el futuro, ¿cierto? Yo prefiero que me des plata hoy, aunque sea un poquito menos, a que me des en 10 años más algo. Entonces, ¿el mercado qué es? El mercado es un mecanismo de descuento, en donde empieza a descontar y traer al presente, tratar de ver cuánto vale algo basado en lo que esto va a generar en el futuro. Normalmente eso es, si no tienes muchos factores aparte de lo que está ocurriendo, geopolítico, inflación, cosas así, entonces es ver la proyección de una compañía como está, que está haciendo nuevas estrategias, y hay que analizar el negocio mismo.
pero a veces tenemos choques de eventos geopolíticos. Y eso puede traducirse en que mis retornos en el futuro no sean exactamente lo mismo que son hoy, ¿cierto? Puede ser que si yo, por ejemplo, produzco petróleo, entonces lo que esté pasando hoy es muy importante porque Rusia es un tremendo exportador de petróleo. Entonces, claramente mis flujos en el futuro se van a ver afectados. Y lo mismo es con, si yo tengo una fábrica y mi fábrica opera con, ¿cierto?, con energía, si la energía va a subir de precio porque ahora vamos a descontar Rusia como un productor de energía, entonces eso me va a afectar. Entonces creo que hay dos factores que hay que ver acá, y con eso te doy un poco la palabra para que empecemos a hablar con esto. Número uno es cómo esto va a afectar y qué impacto puede tener en el futuro en las compañías, en su operación, ¿cierto? Desde el punto de vista operativo, qué cosas le van a subir de precio y va a tener un impacto quizás a más largo plazo, y qué factores en realidad son simplemente nervios, porque, yo tengo una compañía que uno de los costos altos es la energía y de repente, la energía va a subir de precio, vendamos. Entonces hay un factor psicológico y emocional y hay un factor que sí es un factor fundamental, un factor que hay que tomarlo en consideración en esto. De acuerdo. No, muy buena explicación. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, Sí. claro, ahí es interesante ver lo que ha pasado en la historia respecto a estos shocks exógenos, digamos, que no dependen y no lo pueden controlar ni las empresas, ni los gobiernos, etcétera, en general, digamos, salvo los gobiernos en conflicto, digamos, pero se llaman shocks exógenos de la economía y que obviamente afectan a las industrias, a distintas industrias en general, algunas más, otras menos. Y en ese sentido, claro, ver un poco qué ha pasado en la historia, ¿cierto? Entendiendo lo que tú dices. Exactamente. Entonces, un ejercicio básico en esto es tomar un listado y ver conflictos en el pasado. Lamentablemente, como tú bien dijiste, Alejandro, hay muchos, ha pasado muchas veces y tenemos mercados que han funcionado durante esos tiempos. Si nosotros vemos qué es lo que ha pasado, y bueno, voy a compartir una pequeña gráfica aquí, si me dan un segundito, los que están escuchando, la vamos a tratar de explicar verbalmente, pero en esta gráfica básicamente, aquí está, es un análisis que lo hizo LPL Financial, ¿cierto? Es una compañía que hace análisis y el CFA Institute que se encargan de hacer este tipo de estudio, y básicamente ellos tomaron varios conflictos durante los últimos, ¿cierto? Yendo hasta la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Casi que la Primera Guerra Mundial. Entonces, por ejemplo, cuando mataron al general de Irán, ¿cierto? Cuando fue la crisis con los misiles de Corea del Norte, cuando se bombardeó Siria, etcétera, etcétera, cuando fue la maratón de Boston, ¿cierto? Cuando hubo ahí una explosión, ¿cierto? Cosas así, hasta eventos un poco más fuertes, el ataque terrorista en las Torres Gemelas, ¿cierto? La guerra de los 6 días, el atentado en Múnich, ¿cierto? Cuando mataron a Kennedy, etcétera, la crisis de los misiles en Cuba. Básicamente ellos tomaron todo esto y lo vieron. Irak, ¿cierto? La guerra, distintos puntos bélicos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Y lo que es interesante es, tú tienes que ver cuánto fue impactado el mercado en un día. O sea, cuando fue la noticia de la invasión, la noticia de que se bombardeó algo, ¿cómo reaccionó? Entonces, obviamente, en el gran parte de las veces, el mercado reacciona negativamente, porque eso agrega incertidumbre. Eso quiere decir que yo no sé si mañana nuestras compañías van a poder generar la misma cantidad de plata. Entonces, eso inmediatamente genera incertidumbre y por lo tanto estoy dispuesto a pagar menos. Y eso automáticamente te hace bajar los precios. ¿Cuánto? Ahora, perdón, importante aclarar que estamos viendo qué es lo que es el mercado financiero de Estados Unidos medido por el Standard & Poor's. Exactamente. Ok. Exactamente. Entonces, el más líquido de todo, digamos. Así que, el más líquido de todo, y tenemos harto historial de eso. O sea, aquí tenemos datos que van a 1941 de Pearl Harbor, ¿cierto? Cuando fue el ataque de Pearl Harbor, el S&P se cayó 3.8% ese mismo día. Y de hecho, en el peor de los momentos, llegó a estar un 19% abajo. ¿Ok? Un 19%. Ahora, esto era en la mitad de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Entonces, es normal que ese tipo de eventos se demore un tiempo más en recuperarse, ¿cierto? Lo mismo fue cuando Corea del Norte invadió a Corea del Sur en el año 50. Cayó 5.4% y después, en el peor de los momentos, llegó a estar un 12.9%. ¿Ok? En nuestro caso, en nuestra situación, ya el mercado ha caído bastante no solo por este evento, sino que venía acumulado nerviosismos por la subida de los precios, lo que llamamos inflación. Entonces, las cosas como que se sumaron, fue una tormenta perfecta.
Pero lo que es O sea, importante es... perdón, Jacob, la primera columna, que no por ponernos tan técnico, es el evento del día D, digamos, el día D que llamamos Pearl Harbor o algún donde se desencadena el conflicto. Y la segunda columna es cuánto bajó, lo que más bajó, digamos, después de ese día, digamos. ¿Cierto? Exactamente, exactamente. Ok, entonces, O sea, claro, tú ese dices, por episodio, ejemplo, ¿cuál fue el peor momento? O sea, si yo tengo que ver ahí, y duró, digamos que el conflicto duró una semana, un mes, 2 meses, lo que haya sido, tú de ves el acuerdo, peor momento, cuánto estuviste abajo, ¿ok? Lo que es sí, interesante es cuánto se demoró, eso es la tercera columna, cuánto se demoró ese evento hasta llegar al peor momento. O sea, por ejemplo, en el caso de Pearl Harbor, fueron 143 días que estuvo cayendo y estuvo volátil hasta que llegó al punto más bajo, ¿cierto? ¿Y cuánto se demoró en recuperarse? Que también Pearl Harbor fue el que más se demoró en este ejemplo, en este análisis, fue 307 días desde el ataque en Pearl Harbor, ¿ok? perfecto. Lo que es interesante es el promedio. El promedio es que la caída del día del evento es en promedio un 1.2% y el promedio del peor momento ha sido un 5%. Y lo interesante es que la recuperación en promedio ha sido 47 días, ¿ok? Casi 50 Perfecto. días. O sea, en 2 meses, en promedio, en todos estos conflictos, los mercados se han recuperado. Eso probablemente es porque estos eventos no han tenido quizás efectos macroeconómicos que han perdurado más allá en el tiempo, ¿cierto? Pero lo interesante es que la reacción emocional inmediata es, hay un problema acá y tenemos que salir a vender. Y eso es lo que queremos alertar quizá un poco y queremos abrir esta conversación con ustedes y queremos hablar de esto. Y es que las inversiones, hay un efecto de comportamiento humano, obviamente, pero es importante tratar de ser lo más racional posible y cuando construimos una cartera de inversión, tratar de decir, yo estoy cómodo con esta cartera a largo plazo. Y si uno está invertido a largo plazo y estás diversificado, es decir, no tienes muchísimas compañías, 500, 800 compañías en tu cartera, y tienes bonos de países estables o de compañías estables, entonces lo importante es no reaccionar a las noticias. Y sabes que esto lo vimos, esto fue impresionante, esto fue el día de la invasión, ¿cierto? Cuando fue el jueves pasado, ¿no? Jueves pasado ya fue, cuando oficialmente Rusia entró a A invadir Ucrania. a Ucrania. O sea, yo me acuerdo, me empezó a sonar el teléfono a las 3 de la mañana, entonces ahí estaba, fue una noche dormimos poco, ¿cierto? Sí. Pero lo que hay que hacer, estamos ahí, y me acuerdo, los mercados llegaron a caer, los futuros, que son los instrumentos que transan incluso una noche, llegaron a estar casi 4% abajo. El Nasdaq cerró ese día 3% arriba. O sea, en la mañana abrió todo abajo, 3,5%, y se dio vuelta y terminó a estar 3% arriba. O sea, si tú llamaste en ese momento a tu asesor y dijiste, por favor, liquídame todo, estoy nervioso, entonces te perdiste un 6% en cosa de horas. ¿Ok? De acuerdo. Y ese es el tipo de actitudes que tenemos que tratar de evitar. Acá tenemos un plan de negocios y no hay que, y como hablamos al principio, puede ser que haya un impacto a más largo plazo del petróleo. No sabemos, nadie tiene idea. Si alguien te dice que sabe, nadie sabe lo que va a pasar aquí. Pero hasta que eso no empiece a ver, si no tengamos números, si no tengamos razones racionales por las cuales tenemos que cambiar nuestra estrategia, entonces lo correcto a veces es apagar la pantalla, ¿cierto? Quizá a veces ver un poco más las noticias, obviamente estar al día, saber lo que está pasando y ser precavido, pero no reaccionar emocionalmente. De acuerdo. Ahora, yo también vi el gráfico interesante también. Si uno saca una mediana, ya que un poco los valores más repetidos, ahí sube un poquitito las caídas. Yo lo vi como un 7% el día peak de caída, y por otro lado tenéis casi 50, 60 días de recuperación. Entonces, claro, el tema es que tú nunca sabes cuándo se va a recuperar, y si vendes en el momento y después a lo mejor te perdí un upside, claro, lo que tú dices de 7, 8% y perdiste, digamos. Entonces, acá el llamado, lo que tú dices, entiendo, es si tú eres un inversionista con una mirada larga, estás bien diversificado, bien asesorado, como con nosotros con Fincratic, ¿cierto? Que vamos a tener carteras diversificadas en 800 empresas y de distintas industrias, ¿cierto? Calma, no reaccionemos con el corazón, digamos, sino reaccionemos con la cabeza y dejémonos asesorar y esperemos, porque esto se tiene que recuperar. Ahora, claro, uno nunca sabe lo que va a pasar, pero tiene que recuperarse porque las empresas en general están sanas. Exactamente, exactamente. De hecho, vemos como que quizás lo que más aumenta en este periodo es lo que llamamos volatilidad. Volatilidad quiere decir las fluctuaciones de los precios. Y eso quiere decir que en un día puede estar 1% arriba y después 1 abajo y después 1 arriba en el mismo día. Que en tiempos de calma eso usualmente no ocurre. ¿Okay? Eso usualmente no ocurre. Pero
si tú tienes tu norte claro y estás invirtiendo 10 años, 60 días, ¿cierto? 60 días que no viste tu cuenta, en realidad no te afecta, porque en realidad la pérdida solamente la tienes cuando vendes, ¿cierto? Es verdad que hay una pérdida, ¿cómo se llama? Mark to market, ¿cómo se llama? Que está no realizada. Cuando tú realizas esa pérdida, entonces la cosa se complica. Ahora, y esto es importante tenerlo, hablamos de razones fundamentales que sí pueden afectar las cosas. Digamos que llegamos a un nuevo régimen en donde de ahora en adelante el petróleo no viene más de Rusia. Si llegara a haber una cosa así, entonces, ¿sabes qué? Los costos de producción van a subir. Y ahí quizás hay que reevaluar dónde vamos a invertir, y quizás compañías que tenían márgenes más altos y que ganaban más plata, como ahora sus costos son más altos, entonces, bueno, no van a generar tanto dinero y por lo tanto el precio de la acción va a tener que bajar porque no va a generar tanto como iba a generar antes. ¿Okay? Por ejemplo, Bank of America y Stifel, ellos estimaron, justo estamos hablando de esto hace un ratito, que estiman que si sacas a Rusia del sistema, el barril de petróleo se va a $100. Para que sepan, el barril de petróleo hoy está a $200, perdón. El barril hoy está a 100, 101, 102 está en ese rango. 200, eso quiere decir que tus costos aumentan en un 100%. Si trabajas con petróleo como materia prima. Eso es un número exorbitante, un número muy alto, y eso sí te puede generar un efecto. ¿Okay? Pero lo más importante en esto es que los mercados son bastante, tienen bastante fuerza y tienen la resiliencia, esa es la palabra que estaba buscando. Son bastante resilientes, incapaces de hacer navegar esto porque ha ocurrido antes, tenemos eventos. El problema es que ahora puede ser que si eres más joven, nunca te tocó ver una guerra, ¿cierto? Nunca escuchaste hablar, estudiaste en el colegio de las Torres Gemelas, ¿cierto? De la guerra con Irak, puede ser que ahí escuchaste hablar de estos temas, pero nos está tocando vivir un momento difícil, pero lo más importante es decir, ¿sabes qué? Mantengamos la calma, veamos si hay razones fundamentales para cambiar nuestra estructuración de la cartera, pero en el mediano plazo, esperemos más corto que mediano, debiera esto recuperarse y debiera volver a los niveles que estaba. Exactamente al mismo nivel, va a ser 10 días, 100 días, 200 días, no sabemos. Pero si tú tienes un norte claro y quieres llegar a eso a 5, 10 años, entonces esto simplemente va a ser un punto chico. Ahora, si tú vendes el jueves pasado y después esto te subió un 12, 13%, dejaste un 12% en la mesa, importante, ¿cierto? Es verdad que estuviste abajo, pero te puede salir muy caro el reaccionar de esta manera. Entonces, el llamado un poco es el ser pacientes, tener paciencia, el no estar viendo, la volatilidad va a aumentar, ¿cierto? Si tú ves los índices de volatilidad, el VIX, como se llama, que en el fondo eso mide cuánto se mueve las acciones, ¿cierto? Dentro de un mismo día, cuánto riesgo podría haber solamente por los movimientos, está mucho más alto de lo que estaba hace 2 meses, obviamente. Pero eso se tiende a calmar. ¿Cuánto la fluctuación hoy día? 5 o 6 puntos, ¿no? Sí, como si nada, ¿cierto? O sea, el VIX ahora está de niveles de 30, ¿cierto? Es un número alto, un número bastante alto. Entonces, hay que tener paciencia, hay que mantener el norte claro, y los mercados tienden a ser resilientes a estos shocks geopolíticos. Esperemos que la cosa no se ponga peor en el sentido que haya un peligro más allá de simplemente tema financiero. O sea, si eso llega a ocurrir, Dios nos libre, llegamos a llegar a una situación de una guerra nuclear, entonces eso es otra película, porque eso es... No, ahí ya... Ahí quizás la inversión no es la primera preocupación que hay que tener, hay que claro, hablar de otros temas. Ojalá no, y esperamos que no lleguemos a eso y que esto simplemente se solucione de alguna manera y tengamos paz pronto, pero eso es importante, en mantener la claridad. Y la invitación a todos es el estar bien asesorados, el tener una cartera diversificada. Eso, de nuevo, siempre hablamos de los poderes del inversionista. La diversificación es tu poder. Con eso mitigas gran parte de todo este riesgo y gran parte de todos estos movimientos. ¿Okay? Así que lo invitamos a estar diversificados, a visitar nuestras páginas, ¿cierto? Fincratic.com, véanos en las redes sociales y vamos a estar posteando más información de esto para que tratemos de protegernos de la mejor manera de esto. Sí, muy interesante y clarificador, y uno tiene que tranquilizarse porque creo que ha sido claro lo que tú has dicho y lo que hemos conversado. Así es que, y también otra cosa, disculpa, en general, si se espera inflación por el petróleo y todo, una buena moneda de refugio del dólar. Entonces, si acá en Chile pueden invertir en Fincratic con nosotros en Estados Unidos, ¿cierto? Van a estar más protegidos del tipo de cambio porque van a estar en dólares y no van a estar solamente jugados en pesos. Exacto. Sí, de nuevo, otra estrategia de diversificación. Si tus ingresos están en pesos y tus ahorros los tienes en dólares, entonces estás protegido. Tienes un poquito allá, un poco acá, y eso te ayuda a estar un poco más protegido ante la incertidumbre.
¿Okay? Así es. Lo que sí es importante mencionar es que después de las guerras hemos visto más inflación. ¿Okay? Hemos visto más inflación y que esa a veces dura un poquito más. Esperemos que esto pase y no dure más porque justo ahora estamos entrando a un mundo inflacionario, ¿cierto? Entonces eso en el fondo acentúa un poco la situación, pero esperemos que salgamos de eso pronto y que puedan los bancos centrales de nuevo volver a normalizar las cosas y normalizar las tasas y que eso de nuevo traiga alguna calma en la inflación también. Pero eso es uno de los efectos que quizá dura un poco más en el tiempo. Así que a eso lo invitamos. Estén atentos a quizás no estar revisando día a día quizás los statements, las cartolas, porque uno se pone nervioso y quiere reaccionar. Y lo importante acá es no reaccionar a menos de que tengas una razón fundamental para hacerlo. Y eso quiere decir, como mencionamos, que algo te justifique la subida de precios, de costos, cosas así. De acuerdo. Excelente. Excelente, Entonces, bueno. a todos a visitarnos a www.fincratic.com y pueden invertir en línea desde $1,000 y poder diversificar los riesgos invirtiendo en Estados Unidos. Excelente, les deseamos que tengan todos un excelente día, cuídense mucho y nos vemos en la próxima edición de este increíble podcast de FinCratic. Cuídense. Un abrazo. Chao, chao.